En este módulo abordaremos el abordaje terapéutico de la obesidad, recordando las categorías del índice de masa corporal de la Organización Mundial de la Salud, que nos hablan de que hay sobrepeso a partir del índice de masa corporal arriba de 25 y obesidad por arriba de 30. La obesidad sabemos que requiere un tratamiento. ¿Cuál es el abordaje simplificado? Uno pudiera decir que aquellos individuos que tienen índice de masa corporal por arriba de 25 requieren dieta, ejercicio y cambios en la conducta para hacer permanentes estos cambios al estilo de vida. Los individuos que requieren farmacoterapia son aquellos que tienen un índice de masa corporal por arriba de 30 o en aquellos individuos que tienen sobrepeso entre 27 y 29.9 de índice de masa corporal, pero que tienen comorbilidades. En aquellos individuos que tienen un índice de masa corporal por arriba de 40, podemos observar que requieren o pueden recibir un tratamiento quirúrgico, y lo mismo puede ser en los individuos que tienen índice de masa corporal entre 35 y 39.9 con una comorbilidad. ¿Cuáles serían en este caso las comorbilidades importantes? Diabetes mellitus sería un ejemplo de ellas, cardiopatía isquémica, que pudieran orillarnos a decidir por una alternativa quirúrgica en estos pacientes. En los modelos de tratamiento propuestos por diferentes asociaciones no son nuevos, existen desde hace muchos años, pero este es un modelo que yo quisiera compartir con ustedes. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos una persona en el consultorio que busca atención por sobrepeso y obesidad? Primero que nada, determinar su índice de masa corporal, ver qué comorbilidades están presentes, qué factores de riesgo tiene, estratificarlo, ese riesgo por su índice de masa corporal y ver si no hay una exclusión de tratamiento, por ejemplo, como sería la presencia de un cáncer activo o como pudiera ser la inmunodeficiencia adquirida. Esto nos haría decidir con el paciente si está listo o no a bajar de peso. Si la decisión del paciente es sí, lo que debemos hacer es la prescripción de una dieta, ver qué opción de tratamiento es la mejor para este paciente y en aquel caso de requerir una terapia farmacológica, ayudarlo con una terapia farmacológica. Si el paciente nos comunica que no está decidido a perder peso, entonces ¿qué tenemos que hacer? Prescribir una dieta para mantenerlo libre de ganancia de peso y reevaluarlo en un periodo de 3 a 6 meses y ver si el paciente entonces está dispuesto a disminuir de peso y a seguir un tratamiento para el sobrepeso y la obesidad. ¿Cuáles son las modalidades de tratamiento? En forma simplificada pudiéramos decir dieta, con reemplazo de comidas o conteo de calorías, ejercicio, de preferencia aeróbico, de alta resistencia, cambios en el comportamiento para prevenir las recaídas y ahí la terapia conductual es de mucha ayuda, fármacos que pudieran ser supresores del apetito, lipolíticos, que pudieran darnos balance energético, que pudieran dar malabsorción de algunos de los nutrimentos o que pudieran actuar a nivel del centro de la saciedad. Tenemos la alternativa quirúrgica que pudiera ser el bypass gástrico o el clipaje gástrico o la colocación de una banda. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento en base al riesgo relativo por índice de masa corporal? Cuando el riesgo es mínimo o es bajo, lo que vamos a dar es una comida saludable, hay un déficit calórico de entre 500 y 1000 kilocalorías para producir pérdida de peso a la semana, aumentar la actividad física y modificar ese estilo de vida. Cuando el riesgo es moderado, son todas las alternativas anteriores más una dieta baja en calorías. Con una dieta baja en calorías nos referimos a un plan de alimentación que tiene menos de 1000 kilocalorías por día. Cuando el riesgo es alto o muy alto, requiere todos los anteriores, pero también utilizar una medicación de apoyo que pudiera ayudarnos a conseguir la pérdida de peso de entre un 5 y un 10% del peso corporal. Aquí pudiera utilizarse una dieta muy baja en calorías y estaríamos hablando entonces de una dieta de 600 kilocalorías a 800 kilocalorías por día. Cuando el riesgo es extremadamente alto, todas las alternativas anteriores deben de ser tratadas y existe siempre la posibilidad de una cirugía para modificar el peso de los pacientes. Dentro de las estrategias antiobesidad, reducir la ingesta del alimento es importante.
bien sea amplificando las señales o efectos que inhiben la ingestión de alimentos o bloqueando las señales o factores que aumentan la misma ingestión. ¿Cómo se entiende esto? Pudiera ser utilizar alimentos que tienen bajo contenido calórico pero alto contenido de fibra o agua que nos ayudan a modificar esa señalización de apetito a través de distender la cámara gástrica. Bloquear la absorción de nutrientes podemos hacerlo primordialmente en grasas y carbohidratos a través del apoyo farmacológico. Existen medicamentos que bloquean la absorción de las grasas y los carbohidratos en el intestino y pudieran de esta manera coadyuvar a disminuir la ingesta calórica. Incrementar la termogénesis, aumentando el metabolismo, podemos hacerlo a través del ejercicio regular y este mecanismo incrementa la pérdida calórica. ¿Cuáles son los objetivos individuales del tratamiento no farmacológico? Deben de basarse en indicadores funcionales como la glucosa, el perfil de lípidos, el ácido úrico o la presión arterial. En esto podemos ponerle una meta al individuo para mejorar su glucemia con la pérdida de peso y podemos monitorizarlo a través de estos indicadores. Estos indicadores pueden ser reducidos cuando se obtiene una pérdida de peso entre el 5 y el 10% del peso actual. ¿Qué vamos a hacer para el abordaje terapéutico de un paciente que llega a nuestra consulta? Primero que nada, hacer una valoración completa donde haya una historia antropométrico-dietética. ¿Qué tratamientos dietéticos ha llevado previamente? El reconocimiento de la comida como causa de la obesidad, la frecuencia y el número de comidas que toma en el día, los alimentos preferidos, las alergias que hay a algunos de los mismos y el lugar donde toma sus alimentos son parte de la valoración y esto nos va a ayudar a entender cuál es la motivación que tiene el individuo para ingerir esos alimentos. Dentro de la historia antropométrica hay que tener el peso actual, el peso habitual, cuál es el peso deseable para el paciente o el deseado por el paciente también, saber cuál es su índice de masa corporal, su actividad física, porque esto nos va a ayudar a entender cuáles son los riesgos que tiene el paciente y elegir la mejor conducta terapéutica para él. En el tratamiento dietético buscamos que el cambio sea permanente en los hábitos alimentarios, que haya un cambio de conducta hacia la comida y que también se haya una promoción en lo que sería el ejercicio. El cálculo del valor energético de la dieta podemos utilizar cualquier fórmula. Está la fórmula de Harris-Benedict que nos permite conocer cuál sería el gasto calórico de un individuo en reposo y saber nosotros que tenemos que reducirlo entre un 30 y un 40% o bien entre 500 y 1000 kilocalorías por día para poder lograr la reducción de cuando menos medio kilogramo por semana. ¿Cuál es la composición recomendable de la dieta? Lo más parecido a la dieta normal, que los carbohidratos estén entre un 50 y un 60%, que tenga entre 25 y 35 gramos de fibra al día, que las proteínas sean de un 10% a un 20% de las calorías y lo restante serían las grasas. No pasar de 300 miligramos de ingestión de colesterol al día y de 10% de las grasas totales como grasas saturadas. Hay que recordar que la frecuencia de las comidas no debe ser menor a 3 al día. Sabemos que las dietas en las que se hacen 2 comidas tienden a sobrecompensar por el exceso de apetito y entonces se pierde el efecto para reducir de peso. Evitar las comidas abundantes y los tiempos prolongados de ayuno también es otra de las conductas que podríamos hacer para el tratamiento nutricional. En las encuestas alimentarias, los recordatorios de 24 horas nos sirven a nosotros para determinar cuáles son los alimentos preferidos y cuál es el consumo usual de alimentos. Y de esta manera poder nosotros sugerir los cambios en los que se tiene que hacer para mantener este cambio al estilo de vida en cuanto a la alimentación por largo tiempo. Podemos tener la ayuda de edulcorantes no calóricos que son sustitutos a final de cuentas de calorías a través de los azúcares y que nos podrían reducir el consumo calórico de una persona que está intentando bajar de peso. Dentro del tratamiento médico, ¿cuáles serían las metas? Pues reducir y mantener un peso adecuado, evitar la ganancia de peso futura, la ausencia de efectos colaterales y que sea accesible para el paciente. ¿Qué agentes tenemos disponibles para el tratamiento de la obesidad? Ustedes van a ver en las siguientes diapositivas una serie de tablas. Aquí contamos, por ejemplo, con el Orlistat, que la dosis es de 120 miligramos con las comidas.
El mecanismo de acción es periférico porque bloquea la absorción de lo que sería el 30% de la grasa consumida en los alimentos y tiene como eventos colaterales el tener síntomas gastrointestinales que pudieran ser evacuaciones oleosas, flatulencia, molestia con las evacuaciones. Tenemos medicamentos como sería la fentermina y el dipropión. Las dosis son recomendadas de 15 a 30 miligramos para la fentermina y para la enfepramona o dietilpropión 75 miligramos al día. Estos actúan a nivel del sistema nervioso central, estimulan la liberación de norepinefrina y esto nos va a dar esa sensación de mayor energía en los pacientes. También nos va a dar una disminución en el apetito en los mismos pacientes y tiene como eventos colaterales por la liberación de la norepinefrina el que se puede desarrollar taquicardia, insomnio, la boca seca y estos pacientes pudieran en realidad abandonar el tratamiento por estos eventos colaterales. Sabemos también que el bupropión puede producir pérdida de peso. La dosis recomendada es de 100 a 300 miligramos por decilitro. Su mecanismo de acción también es central, inhibe la recaptura de dopamina, norepinefrina y serotonina y a final de cuentas esto es lo que modifica esta conducta de ingestión de alimentos. A nivel del sistema nervioso central puede producir estimulación, dar boca seca, cefalea y tener efectos gastrointestinales. El topiramato es un medicamento que no estuvo diseñado para el tratamiento de la obesidad, pero actualmente sabemos que tiene un mecanismo por el cual produce disminución en el peso en los pacientes. Se recomienda en Estados Unidos las presentaciones de liberación prolongada, que son las que pueden dar una dosis constante de topiramato que pudiera ayudarnos a disminuir el peso. Revisaremos a más detalle cada uno de estos grupos de medicamentos. El Orlistat, su mecanismo de acción es que inhibe las lipasas y con ello bloquea la absorción de aproximadamente del 30% de la grasa contenida en la dieta. La grasa que no se absorbe es excretada en las heces. Por ello sus efectos secundarios están en relación directa con la cantidad de grasa que es ingerida en la dieta. No actúa sistémicamente, no hace que la grasa desaparezca del cuerpo. Lo que hace es que se bloquee la absorción de la nueva grasa. ¿Qué es lo que podemos saber acerca de este medicamento? Ustedes ven en esta diapositiva la pérdida de peso promedio a lo largo de prácticamente un año. Ustedes pueden ver que los pacientes que han estado sometidos a dieta más la presencia de Orlistat pueden bajar un 10% de su peso corporal. En cambio, aquellos individuos que solo están puestos en una dieta o en placebo solo disminuyen un 6% su pérdida de peso corporal. ¿Cuáles son los efectos indeseables? La mancha oleosa por exceso de grasa en las evacuaciones, flatos con descarga 24%, la urgencia fecal 22%, heces oleosas 20%. Y como ven, esto está relacionado a la cantidad de grasa ingerida por el individuo. A mayor grasa ingerida, se incrementarán los efectos indeseables de este medicamento, pues se bloquea la absorción de la grasa intestinal. ¿Quiénes son los candidatos ideales a utilizar Orlistat? Aquel que es capaz de llevar una dieta balanceada en grasas, en la que no se sobrepasa de la cantidad predicha de las que necesitamos, aquellos que quieren conservar el peso perdido y mantenerse en él, individuos que consumen medicamentos sistémicos para el control de sus comorbilidades, aquellos individuos que tienen obesidad y consumen medicamentos para hipertensión o para diabetes, aquellos que no toleran o hayan presentado efectos secundarios a los anorexigénicos de uso central, o sea, son individuos que no pueden hacer uso, por ejemplo, de la fentermina o de la enfepramona para el control del apetito. Estos son candidatos ideales para mantenerlos en una terapia con Orlistat, un bloqueador de la absorción de las grasas intestinales. Ahora pasaremos a revisar el mecanismo de acción de la fentermina. La fentermina es un inhibidor de la recaptura de adrenalina, es un agonista adrenérgico de los receptores beta 1, estimula la liberación de dopamina y tiene efecto primordialmente a nivel del sistema nervioso central. Es un anorexigénico y produce un ligero aumento del gasto energético. Los pacientes, una vez que se les suspende el medicamento, tienden a recuperar el peso perdido después de los 3 meses de uso.
Hay algunos estudios a largo plazo con fentermina, hay uno muy viejo en 1968 que dio una pérdida del 13% del peso inicial con respecto a placebo. ¿Cuáles son los eventos adversos relacionados a la fentermina? Efectos simpático-minérgicos, la elevación de la frecuencia cardíaca, la taquicardia que pueden limitar su uso, así como la presencia de cefalea o boca seca. Hay diferentes estudios con 30 miligramos de dosis de fentermina a corto plazo, como serían 16, 14 semanas o 24 semanas, donde podemos ver nosotros el peso perdido y ustedes pueden ver que quienes están en fentermina prácticamente duplican o triplican la pérdida de peso de aquellos pacientes que fueron asignados al grupo placebo. Y estas son evidencias de la seguridad y el efecto que tiene la fentermina. Las combinaciones de fentermina que había con fenfluramina se retiraron del mercado porque la fenfluramina tenía un problema de desarrollo de anormalidades en las válvulas cardíacas. En la monoterapia no se ha encontrado que la fentermina tenga ninguna acción a nivel de las válvulas cardíacas. La realidad es que estos medicamentos pueden producir nerviosismo, insomnio, irritabilidad y boca seca como eventos adversos y no son bien tolerados por la mayor parte de los pacientes. Hay que recordar que la retirada del medicamento debe ser en forma gradual para evitar la reganancia de peso cuando uno logra esa pérdida de peso en el paciente a través de estos medicamentos. La anfepramona es otro medicamento anorexigénico. Este actúa a nivel de los receptores alfa y beta adrenérgicos, nos va a dar liberación de catecolaminas, aumenta el consumo de oxígeno y en algunos países no está disponible. Por ejemplo, en Estados Unidos y en México sí lo tenemos dentro del arsenal para el tratamiento de los pacientes con obesidad. En esta gráfica ustedes pueden ver cómo prácticamente a 180 días, prácticamente 6 meses, estamos viendo una reducción de prácticamente 9 kilogramos en los pacientes que han tomado anfepramona y en cambio aquellos que solo utilizaron dieta y ejercicio, una reducción de aproximadamente 5 kilogramos. Cual sabemos que estos medicamentos que son anorexigénicos nos permiten tener una buena reducción de peso. Y en los pacientes se puede alcanzar a lo largo de 6 meses una pérdida de hasta el 10% del peso corporal. ¿Cuáles son los eventos adversos relacionados a la anfepramona? Con mayor frecuencia vamos a ver la constipación, el insomnio, los bochornos, la sensación de calor, diaforesis, asociados al uso de la anfepramona y estos no se presentan cuando los individuos están en placebo. Estos efectos adversos pudieran hacer que los pacientes descontinúen la medicación, sobre todo porque son algunos de ellos muy molestos. El topiramato ha sido aprobado como tratamiento de crisis convulsivas y de migraña y a final de cuentas se ha demostrado que en estudios hay una pérdida de hasta el 6.5% del peso corporal. En Estados Unidos está aprobado el uso de una combinación de topiramato con fentermina para potenciar el efecto y se encuentra como una de las medicaciones disponibles actualmente para el tratamiento de obesidad. En nuestro país no existe ninguna combinación fija de este medicamento de topiramato con fentermina para que sea utilizada para el tratamiento de la obesidad. Revisemos ahora lo que sería el tratamiento quirúrgico. Las indicaciones tradicionales es que un individuo que tiene un índice de masa corporal por arriba de 40, que se ha sido sometido a diferentes intentos para bajar de peso y no lo ha logrado, este individuo sea valorado para la posibilidad de una cirugía o un tratamiento quirúrgico de la obesidad. Un incremento del más del 100% en relación al peso ideal en estos individuos es lo que nos hace decidir la cirugía. Aquellos individuos que tienen índice de masa corporal por arriba de 35 más 2 factores de riesgo como pudiera ser hipertensión y diabetes, también pudieran ser sometidos a un tratamiento quirúrgico. ¿Qué tipo de opciones tenemos? Procedimientos restrictivos, por ejemplo tenemos la gastroplastía vertical en banda o lo que se llama una cirugía de manga. Esto va a crear un reservorio en la porción superior del estómago a lo largo de la curvatura menor con una capacidad entre 30 y 50 mililitros. Esto se va a ir al drenaje por un orificio estrecho hacia lo que sería el duodeno y estas cirugías lo que nos dan es un desarrollo de una cámara gástrica reducida que nos permite tolerar entonces una dieta de muy bajas calorías. La liberación gastroyeyunal en Y de Rux es otra, o el bypass gástrico.
Este reservorio gástrico es proximal y drena a través de un orificio estrecho directamente hacia el yeyuno. Va a producir un cambio en el tránsito intestinal. Vamos a tener nosotros que los alimentos y los nutrientes pasan directamente del estómago al yeyuno y van a brincar toda la primera porción del duodeno, donde hay múltiples señalizaciones que pudieran tener que ver con la diabetes. Y sabemos que, por ejemplo, un individuo que se somete a una cirugía de bypass puede regresar a niveles normales de glucosa después del tercer día de la cirugía, lo cual no explicaría que fuera por la pérdida de peso, porque la pérdida de peso se obtiene después. Esta señalización inversa que hay a través del cambio en lo que sería el tránsito intestinal pudiera explicar que las hormonas que se relacionan a las incretinas sean las que dan el efecto de regresión de la diabetes. Se condiciona una reducción adicional de aproximadamente un 10% con relación a la gastroplastía vertical. Así sabemos que entonces una cirugía de bypass nos va a permitir una reducción mayor del sobrepeso que tienen los pacientes. Existe otro tercer procedimiento común gástrico que sería la aplicación de una banda gástrica ajustable, lo cual conlleva que el individuo se le va a poner alrededor del estómago una banda de Silastic que puede ser ajustable para reducir lo que sería la cámara gástrica a manera de aplicar un cinturón en lo que sería la cámara gástrica. Esta banda gástrica produce una disminución en el peso menor a lo que serían los dos procedimientos quirúrgicos anteriormente descritos. La realidad es que esta es una alternativa que produce un resultado moderado en la pérdida de peso y pudiera utilizarse primariamente en pacientes que tienen un muy alto riesgo quirúrgico para hacerlos disminuir de peso y entonces ser candidatos a una modificación de lo que sería su cavidad gástrica o un bypass gástrico. ¿Cuáles son los resultados de tratamiento quirúrgico? Puede haber una pérdida ponderal del 40 al 60% del exceso de peso, puede haber una disminución en el índice de masa corporal de 10 kilogramos por metro cuadrado durante los primeros 12 meses y en el posoperatorio sabemos que esto se puede conservar a 5 o 10 años. ¿Cuáles son las complicaciones de este tratamiento quirúrgico? Están en relación al desarrollo después del tercer o cuarto año de la cirugía de un síndrome de hipoglucemia asociada a la ingesta de carbohidratos, que no se presenta en todos los pacientes, pero puede presentarse en un 30% de ellos. También podemos tener que si el paciente no sigue las indicaciones correctas de ingesta de vitaminas, estos pacientes pudieran desarrollar anemia, porque al cambiar esa disposición de la cámara gástrica o hacer el bypass de la misma, se disminuye la absorción de algunas vitaminas esenciales para la producción de sangre, sobre todo el complejo B, y se disminuye la capacidad de absorción de hierro. Y estos individuos van a requerir un soporte nutricional con complementos de vitaminas a lo largo de todo el tiempo, puesto que esa modificación de la anatomía entre el estómago y lo que sería el duodeno va a ser permanente para estos pacientes. ¿Cuáles serían las conclusiones? La obesidad es una condición crónica y requiere un tratamiento crónico. La terapia deberá ser iniciada pensando en que debe ser una terapia a largo plazo. No podemos dejar atrás las modificaciones al estilo de vida, porque cualquier paciente que sea sometido, ya sea una terapia médica o una terapia quirúrgica, va a tener que adaptarse a un nuevo estilo de alimentación para toda la vida. Los medicamentos aprobados para su uso en México y en Estados Unidos por las agencias reguladoras dan una pérdida de peso, tienen una eficacia similar en estudios controlados, prácticamente son seguros, pero algunos de ellos solo están aprobados para su uso a corto plazo. Hay nuevas posibilidades, vienen análogos de GLP-1 como parte del tratamiento de lo que sería la obesidad a una dosis suprafisiológica que pudieran modificar lo que sería el peso en los pacientes en una forma permanente mientras se utilice el medicamento. De esta manera hemos revisado en este módulo prácticamente todos los conceptos que van acerca del tratamiento farmacológico de la obesidad y algunos aspectos importantes del tratamiento nutricional y los cambios al estilo de vida. Recordando que la parte primordial para el tratamiento de la obesidad reside en adquirir un nuevo estilo de vida con una actividad física regular
que pudiera ser apoyada por la presencia de medicamentos o una terapia farmacológica y al mismo tiempo pudiera ser necesario en algunos casos o condiciones la necesidad de tener una cirugía para la modificación de nuestro tránsito intestinal y que los pacientes puedan de esta manera reducir el peso en forma permanente. Muchas gracias.